entonces empezaremos con este tema, ¿bien? El capítulo 8. Vamos a hablar de propiedades hidráulicas del suelo. Primeramente, vamos a ver primeramente cuál es el objetivo en serio de este tema, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve? Antes que hablar de la teoría. Entonces, en el suelo, el agua en el subsuelo no está estático, sino siempre está en continuo movimiento. Pero ese movimiento está dentro del régimen laminar. Solamente en algunos casos, especialmente cuando hay escurrimiento en laderas por suelos granulares por la recarga hidráulica, pues se puede dar el caso de que el flujo es turbulento. Ustedes saben, en hidráulica hay dos tipos de flujo, ¿verdad? Flujo laminar y flujo turbulento. Entonces, este tipo de flujo, el escurrimiento del agua, trae consigo muchos problemas. Como el agua está en movimiento, ¿no es cierto? Entonces, siempre puede causar filtraciones e infiltraciones, todo lo que es, digamos, movimiento en el agua. Puede afectar las estructuras, puede desestabilizar suelos en excavaciones. En fin, hay un montón de problemas cuando hay presencia de agua. Justamente el problema de ingeniería civil es dar soluciones, lo que causa el problema del agua en los suelos, es el principal objetivo, digamos, de la mecánica de suelos. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de qué significa permeabilidad. La permeabilidad es la facilidad que tiene un suelo de hacer atravesar un fluido a través de sus espacios vacíos. Eso es permeabilidad. Entonces podemos hablar de suelos permeables, muy permeables, permeables, poco permeables, pero nunca podemos hablar impermeables, pero siempre se tiene que dar un margen de hablar casi impermeables, no totalmente impermeables. Aunque en la teoría admitimos eso, pero en realidad puede haber una filtración en muchos años, ¿no? Va a depender del tipo de suelo para que haya ese escurrimiento lento, ¿no es cierto? Para que haya un flujo en el agua, primeramente, ¿qué tiene que ver? Tiene que el suelo estar saturado. Una vez que satura, hay flujo. Bueno, entonces, ahora ya saben ustedes que es flujo laminar y flujo turbulento, ¿no es cierto? El flujo laminar es cuando las líneas de flujo permanecen sin juntarse entre sí en toda su longitud, excepción hecha por el efecto microscópico de mezcla molecular. Flujo turbulento ocurre cuando la condición anterior no se cumple, en este caso, aquí tenemos flujo laminar y tenemos flujo turbulento a mayor velocidad. Y las líneas de flujo son las líneas que se define como la línea ideal en que cada punto tiene dirección del flujo, en el instante en que se trató. En todo punto, el vector velocidad y la línea de flujo serán tangentes, en este caso. Bien, entonces, a causa de este tipo de problemas de flujo en el agua en el suelo, estudió Darcy, basado en su ecuación famosa, ¿no es cierto?, la ecuación de la continuidad. Entonces, dije, bueno, entonces decía de que Q es igual a dB sobre dt, esta es la ecuación de la continuidad. Entonces de acá saca que K es coeficiente de permeabilidad, área transversal por donde atraviesa el flujo y la gradiente hidráulica. Lógicamente que para que haya un movimiento de agua, tiene que haber primeramente pérdida de carga. Es decir, que la partícula de agua se transporta de un punto de mayor energía a otro de menor energía. Entonces, este valor de gradiente hidráulica I no es más que la diferencia de presión en H1 menos H2, si estamos hablando en la altura, dividido entre la longitud que recorre la partícula de agua. Eso nos da la gradiente hidráulica. Entonces, esta ecuación que nos plantea, nos dice centímetros cúbicos por segundo, que es caudal, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros si despejamos este K dividido entre QA sobre I, nos va a dar las dimensiones de velocidad. Entonces, el coeficiente de permeabilidad se expresa en
en unidades de velocidad. Bien, entonces, lógicamente, para determinar la velocidad crítica, según Reynolds, podemos aplicar esta fórmula. Una fórmula empírica, donde dice que la velocidad crítica es igual a 36 sobre 1 más 0.337 por la temperatura en grados centígrados, más 0.00022 T al cuadrado, temperatura al cuadrado, por 1 sobre diámetro del conducto. Entonces, eso es lo que nos da la velocidad crítica, según Reynolds. Bien, entonces Darcy hizo esta experiencia para demostrar el flujo del agua y justamente con eso hace esta ecuación para determinar el coeficiente de permeabilidad. Esta es la ecuación general de Darcy, para determinar el coeficiente de permeabilidad. Entonces, su experiencia radica en lo siguiente. Tenemos una muestra de suelo con un área transversal A y con una longitud L, por donde tiene que recorrer el agua. De este punto a este punto. Bien, entonces, aquí tenemos nosotros un tubo con agua, otro tubo con agua. La misma tiene una presión en este punto de mayor presión y aquí está con menor presión. Entonces, que este valor de la presión 1, dividiendo el peso específico, nos da columna de agua, nos da en metros. Entonces, la presión del agua también se puede expresar en columna de agua, como también se puede expresar en atmósfera o bares, o kilos por centímetro cuadrado también. Pero aquí estamos expresando en columna de agua. Entonces, aquí tenemos la presión, o sea, un punto de mayor presión, otro de menor presión, P2 sobre gamma, que es también columna de agua. Y bueno, aquí tenemos el punto a este punto, ¿no es cierto? Y hay una altura, H1 está acá, que está aquí, fíjense H1, el plano de referencia, y H2 está aquí. Entonces, H1 menos H2, eso es la pérdida de carga. Si este valor lo divido entre esta longitud de recorrido de la partícula de agua, tengo la gradiente hidráulica que le estamos llamando I, este valor. Bien, de este modo, entonces Darcy hace su demostración de su fórmula, partiendo justamente de la ecuación de la continuidad, y plantea su fórmula conocida, ¿no es cierto?, como el coeficiente de permeabilidad a una temperatura cualquiera. ¿Por qué estamos poniendo el caso T aquí? Justamente el flujo del agua va a variar con la temperatura. A menor temperatura, menos la velocidad. A mayor temperatura, fluye más, ¿no es cierto?, porque varía la viscosidad del agua. Y por tanto, este caso T, con la temperatura cualquiera, siempre se lo refiere a 20 grados centígrados. Entonces, a este resultado de estos valores, vamos a afectar por un coeficiente alfa, que es la corrección por temperatura del fluido. Lo tenemos aquí. Esto lo estoy referenciando, el K sub T multiplicado por alfa me va a dar K sub 20. Entonces, este alfa no es más que la relación de la viscosidad del agua a una temperatura cualquiera sobre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Eso es alfa. Es esto de acá. Entonces, cuando primeramente por ecuación voy a calcular esto, K sub T, y voy a ver la temperatura. Y para llevarlo a 20 grados centígrados, pues tomo este coeficiente alfa y determino el K sub 20. Bien, entonces, antes que nada, bueno, aquí vamos a hablar primeramente de ecuación, después hablamos esto. Aquí lo que pasa es que esta formulita, bueno, el coeficiente de permeabilidad, ¿no es cierto? Son fórmulas empíricas, en realidad, pero la ecuación básica es este valor, de esta ecuación que vimos que es la ecuación general de Darcy para determinar el coeficiente de permeabilidad. Entonces, algunos autores han hecho algunas ecuaciones empíricas. Por ejemplo, aquí. Dice, la influencia del índice de vacío en la permeabilidad cuando se trata de arenas puras y graduadas se puede calcular aproximadamente con la siguiente ecuación. 1.4 de K
0.81 quiere decir coeficiente de permeabilidad, ¿no es cierto?, cuando la relación de vacío es igual a 0.85. Todo esto al cuadrado nos determina el caso T, no nos dice temperatura. Entonces aquí caso 0.85 es cuando la relación de vacío es igual a E 0.85, por expresión. Entonces también se puede determinar K de la manera aproximada por la expresión de Hassen. Esta es también una ecuación empírica, que es solo aplicable para gravas y arenas limpias. Entonces K es igual a 100 por D sub 10 al cuadrado. Este D sub 10 al cuadrado, este D sub 10 es el diámetro efectivo de Hassen, que se determina mediante la curva granulométrica. Entonces es un ensayo de granulometría y se determina este valor. Igualmente que aquí, esta relación de vacíos de un suelo inalterado que se trabaja, ¿no es cierto?, o con el suelo que vamos a trabajar con una cierta relación de vacío. Este es el valor E. Entonces se están midiendo estos valores. Esto nos da directamente, lógicamente el D tiene que estar expresado en centímetros y nos va a dar centímetros por segundo. Bien, ahora para aplicar la fórmula que dijimos hace rato, que es K20, ¿no es cierto? Este valor hemos calculado por la fórmula que dijimos de Darcy, que era K sub T, Q sobre A por I por T. Entonces esta ecuación, si no tenemos los datos para calcular alfa, podemos utilizar esta fórmula empírica también, que es según Helmholtz, que nos permite determinar la viscosidad del agua a temperatura cualquiera. Como le digo, esta es una fórmula empírica. 1 menos 0.0033 por T, este T es grados centígrados, menos 0.0022 por T al cuadrado. Este valor nos permite calcular la viscosidad del agua a cualquier temperatura. Bien, una posibilidad, si uno no conoce cuánto es la viscosidad del agua, supongamos a 27 grados. Entonces, podemos determinar por su formulita cuánto es la viscosidad del agua aproximada. Y también podemos utilizar este ábaco para determinar justamente también ya directamente el coeficiente de viscosidad, lo que estamos hablando, el ábaco, ¿cierto? Entonces entramos con la temperatura. Supongamos 30 grados de temperatura, vengo acá, y encuentro va a ser mi coeficiente de corrección alfa va a ser 0,8, directo. Podemos usar también este ábaco. O sea, esto nos sirve para encontrar justamente este valor alfa. Entonces, por la ecuación que le mostré, pueden calcular este valor. Y caso 20, efectivamente consideramos que es 1. Entonces, determinamos de esta forma, ¿no es cierto?, este coeficiente alfa y corregimos la viscosidad y llegamos a 20 grados centígrados. Temperatura. Bueno, también antes que me olvidaba de deciros, por ejemplo, la aplicación práctica, por ejemplo. Seguramente ustedes han escuchado hablar de suelos casi impermeables o suelos muy permeables. A ver, un ejemplo. Si ustedes van a construir una cancha de fútbol y tienen un suelo con arcilla y otro suelo granular, ¿cuál tipo de suelo prefieren hacer su cancha de fútbol? Van a plantar grama, digamos, para jugar fútbol. ¿Qué tipo de suelo utilizarían? A ver si me entendieron lo que hablé. A ver, ¿qué suelo elegirían ustedes? ¿Hola, me escuchan? Sí, se escucha. Digo, si ustedes tuvieran dos suelos diferentes, uno arcilla, suelo arcilloso, y otro suelo arenoso, ¿cuál de ellos escogerían para hacer una cancha de fútbol con grama? ¿El suelo de arcilla? Arcilla. No, Arcilla. no.
justamente ahí está el concepto de agua. Si usted pusiera granito sobre arcilla, eso se encharca de agua. El agua no se infiltra porque su permeabilidad es bien baja. Y por tanto usted va a tener varios días con agua y no va a poder jugar fútbol. Pues, ¿qué se busca? Que sea un suelo permeable. Si tiene arcilla, se lo perfila el suelo, ¿no es cierto?, una cierta pendiente, y luego encima le echa una capa de un suelo granular, y luego le coloca una capa de suelo vegetal y le planta las plantitas, las ramas. Y justamente en la parte lateral ponen conductos, ¿no es cierto?, de tubería agujereada, de vestido con suelo textil o grava, y ni siquiera lo van a ver el público. Entonces, eso está captando el escurrimiento del agua de la cancha. Y por tanto, mediante tubería, se lleva una parte de ahí lo bota, ya sea con bomba, como sea. Entonces, su cancha de fútbol será expedito para poder jugar en pocas horas, después de una lluvia. ¿Qué estamos aprovechando? La permeabilidad del suelo. Ahora, otro ejemplo. Si ustedes tuvieran que hacer un dique de contención para aguas servidas son todo lo que sale de la cloaca, de todas esas aguas que no sirve, ¿verdad? ¿Qué suelo escogerían? A ver, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hay que hacer y cuáles son las opciones? Supongamos que usted, seguramente conocen ustedes la laguna de oxidación, por ejemplo, de aquí del parque industrial, está cerca de la Valle Luján. Hay otra laguna en la Villa Primero de Mayo, también una laguna grande, para tratamiento de aguas servidas. Aguas servidas significa todas las cosas que salen de los baños, toda el agua que se usó, se lleva, ¿no es cierto?, a una laguna. Y allá hay dos procesos. El agua llega allá con todo su cocinera, digamos. Bueno, que hay dos procesos interesantes bacteriológicos, ¿cierto? Uno que se llama aeróbico, toda la cosa sólida que llega allá, que está flotando, ¿no es cierto?, se lo comen las bacterias que viven con oxígeno. Eso se llama un proceso aeróbico. Todo lo que ya se comieron esos bichos, ¿no es cierto?, esas bacterias, caen abajo. Y abajo hay otro proceso que se llama anaeróbico. No necesitan aire para vivir los animales, entonces agarran y se lo consumen, lo que ya no queda casi, queda lo poco, digamos, que queda de arriba. Y por consiguiente, por eso es que en las cámaras sépticas, por ejemplo, que hacemos en las viviendas cuando no hay alcantarillado, dura un buen tiempo, ¿verdad? Imagínense si no hubiera ese proceso bacteriológico, el tanque, digamos, que la cámara séptica se llenaría pues en cuestión de semanas. Hay un proceso, por eso es importante no echar ningún elemento, ¿no es cierto?, que mate más bien estas bacterias, porque esto nos beneficia. Entonces, si usted hace una laguna grande, imagínense en un barrio de miles de personas que están echando sus aguas ahí a la laguna. Entonces tiene que haber un proceso, ¿no es cierto? Cuando hay ese proceso ya totalmente desintegrado, las bacterias ya casi queda agua limpia, y cuando ya tienen cierta cantidad, ¿no es cierto?, de elementos bacteriológicos, los vierten el agua ¿a dónde? Al río. Uno de la cuenca del río Piraí, otro de la cuenca del río Grande. Pero también, ¿no es cierto?, aparte de esto, no estamos tomando en cuenta la contaminación química, no solamente bacterias. La bacteria usted lo toma por el agua de sacar de esa laguna, lo hierve y se lo toma, no pasa nada. Pero en cambio, la contaminación química, sí, su periodo, digamos, de degradación son muchos años, llegando a los 50, 60 años, a veces algo más todavía, dependiendo de las soluciones químicas que se utilizan. Entonces, eso de la laguna es importantísimo para procesar. Lamentablemente, por eso muchas veces, ¿no es cierto?, las aguas que van de laguna, digamos, de oxidación de aquí del canal Isuto,
Bueno, ¿dónde vierten sus aguas? El río Piraí. Lógicamente que las bacterias, o sea, todos los residuos solo están saliendo ahí, ya sale casi agua limpia, supuestamente, pero la contaminación química. Hay mucha gente que se calla, pues, ¿no? De algunos problemas. Lógicamente que hay normas para que la contaminación química no sea tan grande para contaminar, en este caso, el río, digamos. Pero sin embargo se escapa, bueno, hay pues un silencio cómplice. No se controla adecuadamente. Nosotros contaminamos demasiado. A las dos cuencas. Tanto el río Grande como el río Iraí. Bueno, entonces ustedes tienen que escoger una laguna. ¿De qué material harían, a ver, esa laguna? ¿Qué suelo escogerían? Sería un suelo arcilloso. Exactamente, arcilloso, sí. Si no hubiera arcilla, ¿qué harían? Un suelo... ¿Lima? Revestir, claro, un suelo granular, usted hace el dique y después lo reviste. Y encima se lo coloca, ¿no es cierto?, en la base de la laguna donde se va a embalsar el agua, se le pone una capa de arcilla debidamente compactada. Y justamente ahí vienen los ensayos de permeabilidad. Hay que hacer determinar cuánto es suelo de permeabilidad para una cierta densidad con la cual va a estar el suelo ahí compactado. En la parte lateral también los cierres, ¿no se en el talud que se hace para el cierre de la laguna, también se lo reviste con arcilla. Puede ser arena o limo arenoso. Entonces lo que importa aquí es ponerle, o sea, un revestimiento de arcilla, que es muy poco permeable. ¿Y para qué estamos haciendo eso? Para evitar contaminación de los acuíferos del subsuelo. Si entra directamente eso, sin ningún tratamiento, tenemos bacterias, tenemos contaminación química, tenemos un montón de cosas. Y de ahí estamos tomando agua. ¿Me entiendes? Entonces, esas son las ventajas, o sea, el criterio que hay que tomar de los suelos impermeables. Ahora, en los vertederos de residuos sólidos, eso se llaman basureros comúnmente, también es el mismo proceso. Sí. Ahora, para escoger, yo estoy indicándoles para qué nos sirve este famoso coeficiente. Por ejemplo, ustedes le van a decir, bueno, haga un proyecto, ¿no es cierto?, ¿dónde voy a hacer el vertedero de residuos sólidos? O sea, el botadero de basura. Tiene que cumplir ciertas normas, ciertas condiciones. No es en cualquier parte que me dé la gana ponerlo, ¿no? En lo posible, hay que buscar un suelo, ¿no es cierto?, que tenga una capa impermeable, que es la arcilla. Y justamente ahí, cuando se hace un estudio para esos casos, ¿no es cierto?, cuando se hace para un vertedero, ¿qué hay que hacer? Determinar la relación de vacíos, su compacidad y coeficiente de permeabilidad. En función de estos valores, hay unas fórmulas, ustedes ven las normas para este caso, estén en base a esos parámetros, vamos a calcular, lógicamente el espesor de esa capa también es importante, cuántos años va a tardar para llegar a contaminar. Entonces la norma le dice, si es mayor a tantos años que va a llegar la contaminación, es admitido el terreno para hacer el vertedero. Ahora, si no, puede hacerlo, pero con un tratamiento adecuado. ¿El tratamiento cuál es? Compactar el suelo, colocar una capa de arcilla, una capa impermeable, o sea, una manta impermeable, y encima otra vez la arcilla compactada y encima la basura, y residuos sólidos. Después otras capas en la misma secuencia, y así van subiendo por el vertedero, por capas. Y todo ese control se hace justamente con las arcillas que se está usando y hay que determinar su permeabilidad para cada capa. Y también el grado de compactación. Ahí aplicamos la mecánica de suelo. Esos son, digamos, algunos utilizaciones, digamos, de esta famosa ecuación. Ahora, también como revestimiento de canales, si tiene que regar, por ejemplo, a llevar un canal revestido, no siempre vamos a revestir con hormigón, puede ser revestido con arcilla.
para llevar agua. O sea, este no es invento actual. Por ejemplo, el revestimiento con arcilla para canales de agua se ha hecho en muchas culturas. En la cultura incaica, por ejemplo, ¿cierto? En Perú, hay más de, cuando llegaron los españoles, tenía más de 500 kilómetros, ¿no?, de canales de riego revestidos con arcilla. Para hacer creer a la gente que éramos ignorantes, les hicieron los españoles, pero quedaron una cosa de 60 kilómetros. Actualmente está funcionando. Estamos hablando de cuántos años, ¿no? Entonces, esa es la utilización del concepto de permeable en carreteras, por ejemplo. Usted va a levantar, pero no va a levantar pues con arcilla. Porque así, ¿qué proceso tiene? Va a haber la capilaridad que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Y la capilaridad va a ascender el agua hasta arriba y el agua se va, todo lo que se pone capa base, su base se va a contaminar. ¿Qué se busca entonces? Un suelo permeable. El suelo más grueso mejor porque la ascensión capilar va a ser menor también. Y por ser permeable el suelo se va a escurrir, o sea, no va a subir demasiado el agua. Entonces, lo posible de entrada, ¿no es cierto? Cuando se hace una carretera, desechamos por la arcilla, a no ser que la arcilla lo estabilicemos. Ahí sí se puede utilizar la arcilla, pero si no, no es prudente el uso de ese material. Bien, así tenemos varias utilizaciones. Igualmente, si estamos haciendo un pozo de agua para dotación de una población, si conociéramos el coeficiente de permeabilidad de los acuíferos, podríamos nosotros calcular, lógicamente, el número de la cantidad de habitantes que hay que servir. Podríamos hacer entonces un pozo con una óptima, no superdimensionado, ni tampoco con deficiencia. En nuestro medio, en otros países existen mapeos, ¿no es cierto?, de la permeabilidad de los suelos, como ayuda tanto para construcciones como también para hacer pozos de agua, para dotación de agua para la población. Pero aquí no existe. Se intentó hacer alguna vez por el Chaco. Los chinos donaron maquinaria para hacer ese tipo de pruebas y hacer un mapeo de la parte de la permeabilidad de los suelos. Pero hasta las máquinas se perdieron, no existen. Trabajaron un tiempo y después se perdieron. Y no hay esos valores. Por eso trabajamos aquí a la adivinanza. O si no conoce el lugar, no sabe que hay una construcción de pozo, hay que ser geofísico para determinar los posibles acuíferos que hay en el lugar donde vamos a hacer un pozo de agua. Si no conociéramos la permeabilidad, sería interesante, ¿no? Y lo diseñamos para el tubo adecuado, pues, ¿no?, para servir a esa cantidad de gente. Así, para drenar también, digamos, por ejemplo, si yo voy a hacer un sótano y quiero sacar agua del suelo, tengo que ver qué suelo es muy permeable o poco permeable, cuánto de acuífero hay ahí, cuánto de agua puede excluir. Entonces tendré que poner la cantidad de pozos y las bombas adecuadas para bajar el nivel. Y también justamente es importante determinar su permeabilidad. Bueno, eso es una de las utilizaciones de estos parámetros que estamos hablando. Y para eso hay varios métodos para determinar el coeficiente de permeabilidad. Bueno, vamos a hablar primeramente, hay métodos, procedimientos para determinar el coeficiente de permeabilidad. Entonces aquí, por ejemplo, dicen, ¿no es cierto? El coeficiente de permeabilidad caso T es de importancia como dato para la formación de un criterio para el proyectista y los cálculos respectivos que debe realizar para proyectos o soluciones para problemas con presencia de agua. Los métodos para determinar el coeficiente de permeabilidad hay métodos directos. Dentro de los métodos directos tenemos permeámetro de carga variable, permeámetro de carga constante y la prueba directa de permeabilidad en los suelos en sí. Entonces, el método, aparte de esto, hay otros dos métodos que no están aquí, pero lo van a hacer, este tema lo voy a poner como complementario para que me determinen la prueba de permeabilidad mediante el método de Leuillon, que se utiliza en rocas, y el método de Lefranc, que también es un método que se hace en el sitio,
Eso para suelos granulares. Eso no está incluido aquí. Me olvidé. Pero como tarea, como investigación, lo van a hacer estos 2 métodos más. Bien. Repito. ¿Podría repetir, por favor, ingeniero, la tarea de investigación? Perdón, no le escuché, estaba enchufando la computadora. ¿Qué me decía? ¿Alguien habló? Por favor. Sí, ¿podría repetir la tarea de investigación de esta clase, Ya, por favor? se lo voy a dar yo eso cuando dé la parte, ¿cómo se llama? La tarea del cuestionario de este tema. Para que no me mezclen, le voy a poner las 2 preguntas, ¿ya? Para que me complementen a los métodos directos, ¿ya? Los 2 métodos. Uno que es método de Fran y el método de Louyot. Uno es para aplicados más para determinar permeabilidad en rocas y el otro para suelos granulares. Todos los ensayos son para hacer in situ. Pero de todos modos, les voy a explicar al final de esto más o menos cómo funciona el sistema, ¿ya? Y ustedes me van a hacer una tarea para complementar el sistema. Bueno, entonces, dentro de los métodos directos tenemos el perímetro de carga variable. El perímetro de carga variable es este método. O sea, esta ecuación que estamos viendo aquí es para determinar el coeficiente de permeabilidad mediante el método de carga variable o nivel variable también se llama. Entonces, el método de la fórmula general que les dije de Darcy, sacan esta fórmula basado justamente en este esquema que es de ensayo. Este método es bastante usual para todo tipo de suelo. Es el más utilizado en la práctica en los laboratorios. ¿Por qué? Porque justamente el permeámetro para hacer el ensayo es un cilindro que es el mismo para hacer el ensayo de Proctor, de compactación. Hay diferentes tamaños, hay pequeños, pues, digamos, inclusive hay un tamaño miniatura que se llama equivalente a una miniatura Harvard, o miniatura Harvard, o hay otros métodos para por ejemplo, de 4 pulgadas de diámetro para hacer método equivalente al Proctor T99 o T100% modificado. En fin, hay también otros más grandes también. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este cilindro? Es la ventaja de este método, porque podemos hacer ensayo para cualquier tipo de suelo. Bueno, entonces, inicialmente el equipo consta de lo siguiente. Tenemos un pedestal, este es pedestal, y esta es, ¿no es cierto?, la barra que sujeta a una bureta graduada. La bureta es un tubo de vidrio con una graduación que está en ml o está en centímetros cúbicos. Y aquí tiene una llave. Y tiene un pico, lógicamente, acá para insertar y poner una manguera y que entre aquí de la válvula del equipo del permeámetro. Todo esto es un permeámetro. Bueno, luego después consta de qué más. Un permeámetro, como les decía, es un cilindro con su base herméticamente atornillado para que no salga agua, no tiene que escapar ni una gota de agua. Y tiene una piedra porosa. Y aquí arriba se coloca una pequeña malla número 200 para que el material, digamos, el suelo que está aquí contenido en este cilindro no lo tapone los orificios para el material poroso. Y de ahí sale un pequeño tubo, ¿no es cierto?, con un pequeño grifo por el cual va a salir el agua. Entonces, en este cilindro, también en la parte superior tiene una tapa herméticamente cerrada y luego tiene una válvula de entrada con una llavecita, ¿no?, una llave de paso, y está conectada justamente. A ver, ¿puede ser esa afirmación? ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser que se llena la vecindad? Hola, escucho mucha bulla. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Hola? ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, se le escucha, ingeniero. Miran ustedes por ahí. Ya, entonces les decía de que de esta válvula de entrada, aquí, ¿no es cierto?, con esto hago que entre agua o lo tapo que no entre más agua. Entonces aquí tiene una llave y una válvula de entrada.
Y la muestra se coloca aquí. Entonces el área transversal del cilindro que le podemos nosotros compactar a diferentes densidades, o también podemos hacer de muestra inalterada o de muestras remoldeadas. ¿Cuáles muestras remoldeadas? Supongamos que yo saco arena, pero lo determino la densidad de campo, tal como está. Entonces yo quiero determinar cuánta es su permeabilidad de ese suelo con esa densidad. Entonces yo lo puedo compactar aquí y trabajar con esa densidad. Es algo real. Ahora, si es muestra inalterada también, este cilindro, como es de compactación, es de acero, entonces agarro, le coloco un anillo en la parte inferior, otro anillo en la parte superior, y luego le pongo un gato hidráulico, ¿no es cierto? Y pongo un peso, puede ser un vehículo, y lo gateo hasta que se entre el cilindro al suelo. Luego lo excavo, ¿no es cierto?, una pala y lo arranco y tengo ya la muestra contenida en el cilindro. Eso se hace cuando son muestras inalteradas, así se lo mete al cilindro. Y después, lógicamente, ya voy a enlazar en la parte superior inferior y luego pongo en la tapa que viene aquí, que tapa herméticamente, y pongo la base. Entonces ya tengo la muestra contenida aquí en este cilindro completo. Entonces, esta altura L, eso es el recorrido que va a ser la partícula desde la parte superior hasta aquí. Es la longitud de la muestra. Y A es el área transversal del cilindro, que es el área transversal justamente de la muestra. Bien, una vez tenido esto, ¿no es cierto?, ¿qué tengo que ver? Hacer el ensayo. Una vez que tengo ya colocado la muestra aquí, tengo que proceder a saturar. Entonces puedo meter una pequeña manguera por acá, por esta válvula, para que me sature por abajo. Y agua por aquí, abro y para que me sature por encima. Entonces, especialmente cuando la arcilla, a veces cuanto más fino sea el suelo, tarda mucho más en saturarse. En un suelo granular, la saturación es cuestión de minutos. Es fácil. Pero en la arcilla no. Por eso justamente hay que tratar de saturar, dependiendo del tipo de suelo, ¿no es cierto?, para que no nos lleve mucho tiempo la prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Lo saturamos por ambos lados. Una vez saturado, entonces, ¿cuándo se sabe que está saturado? Aquí tiene un tubo, este pequeño tubito de acá. Se le deja abierto cuando el agua está ocupando, el agua ocupa los poros del vacío del suelo, entonces el aire va saliendo aquí, por acá. Entonces, cuando ya vemos, ¿no es cierto?, de que ya complementó todo, está saturado, entonces ya no sale más aire, entonces lo tapamos aquí con este tubo, lo cerramos. Entonces la muestra está completamente saturada y con el agua hasta aquí. En ese momento, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos? Cerramos esta válvula. Entonces tenemos que hacer de que el agua que entra de este tubo tiene que ser igual a la que sale. Entonces aquí nos va a medir en centímetros cúbicos lo que va a entrar el agua, y también con una probeta graduada vamos a tener la cantidad de agua que está saliendo. Entonces ponemos lo siguiente. Me pongo un punto de referencia. Por eso aquí va a formar un menisco. Siempre se trabaja tangente al menisco. Y siempre con un solo observador, no con dos o cuatro. ¿No? A veces difiere la apreciación de la persona y hace variar esto. Entonces, como está aquí marcado en centímetros cúbicos, mililitros, entonces preferible que una sola persona aprecie la altura. Y nos ponemos en punto de referencia y vamos a medir H1. En ese momento está cerrado esta válvula de aquí. Todo está completo, lleno de agua. Entonces, cerramos esta válvula y medimos el tiempo. Ese tiempo va a ser igual a 0. Luego abrimos esta válvula y el agua va a empezar a salir. Lógicamente la válvula tiene que estar abierta también. Entonces el agua vamos marcando, ¿no es cierto? Y lo paramos en el punto que nosotros queramos. Y con esta válvula. Cerramos esta válvula para todo. Entonces medimos esta altura H2. Bueno, y hacemos la lectura aquí, tenemos el volumen que entró el agua. ¿No ven? Centímetros cúbicos, está graduado. No tenemos el valor de H1 y H2. En ese momento, cuando ya lo paramos en H2, marcamos el tiempo de escurrimiento, el tiempo de que tardó el agua en entrar esa cantidad de agua. Muy bien.
Si lo vemos en esta ecuación, es eso, fíjense. H1, H2 es la altura aquí. Aquí está con logaritmo. Logaritmo H1 por H2. Este L de acá es la altura de la muestra que está en el cilindro. Y T es el tiempo que tarda en salir el agua, esa cantidad de H1 hasta H2. Es el tiempo. Y A es el área transversal de la muestra, que es el diámetro interno del cilindro. O sea, ahora este A, chiquitito, es el área de la abertura de la bureta, de este tubo. Bueno, entonces este A se lo puede medir con calibrador, lo que sea, pero es más fácil medir lo siguiente. Ustedes saben que volumen es igual multiplicado por L, ¿verdad? Con altura. Fíjense, A por L que nos da aquí, volumen. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí para saber qué hago, pongo el espejo. B es igual a A por un L cualquiera. Entonces, despejo A, me va a quedar A, va a ser igual a volumen sobre H1 menos H2. Este es L. Y lo calculo así analíticamente. Entonces tenemos, como te decía, volumen es igual a el área multiplicado por una longitud. Eso, volumen va a ser A por H1 menos H2. Espejo A, tengo volumen que estoy midiendo en la bureta, dividido entre H1 menos H2. ¿Listo? Tengo el área transversal de la bureta. Bueno, y esto es constante, porque para cada ensayo no vamos a estar midiendo, ¿verdad? Y directamente es constante. Bien, entonces, una vez obtenido esos datos, nos falta conocer, para decir K sub T, una temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos aquí un termómetro para medir con qué temperatura de agua estamos trabajando, para hacer la corrección a 20 grados centígrados. Listo, en eso consiste el ensayo. Es simple, solamente que hay que tener cuidado. Lógicamente, cuando se hace en arenas, lo que se mantiene siempre es H1 constante y H2 constante, porque podemos cerrarla con la válvula. Lo que va a variar a veces, ¿no es cierto?, varía un poco el tiempo. Entonces, si hacemos varios ensayos repetidos, vamos a provenir el tiempo. T1 más T2 más T3, dividido entre 3, eso va a ser el tiempo promedio, va a ser esto. Eso se hace con suelos granulares, cuando se hace el ensayo rápido. Pero si hacemos un ensayo en la arcilla, eso es difícil, porque nos vamos a tardar muchos días. Entonces, una de las ventajas de este método es que yo puedo controlar la evaporación del agua, que lo coloco en este tubo que va a estar muchos días, entonces le pone un globito de caucho de esos que juegan los niños, y para que no haya evaporación. Lo mismo hago aquí a la salida, tengo que también proteger esto, porque si lo tengo expuesto al aire, con la temperatura se evaporar al final, cuando ya terminemos el ensayo no va a haber ni una gota de agua porque se evaporó. Entonces se controla tapando esto, generalmente con un globo de caucho o algún plástico, ¿no? De tal modo que no haya evaporación. En eso consiste el ensayo. Es el ensayo de perímetro de nivel variable. ¿Entendieron o tienen duda? Hola, ¿me escuchan? Entendimos y Ya. Solamente que en este ensayo pongo, para poner la referencia, ¿no? Siempre se pone aquí en una mesa, tanto el pedestal como también la base de este cilindro. Y el punto de referencia es mejor tomarlo a veces de la mesa, que no se va a mover. Entonces, por eso con una regla grande se mide hasta H1 y luego el H2. No siempre de aquí, puede ponerse que si usted quiere en la base, la referencia. Lo que nos va a medir justamente la cantidad de agua que va entre este punto hasta este punto. Entonces, el punto de referencia siempre con un punto fijo. Aquí está mal hecho el dibujo, debemos haber puesto una mesa aquí. Ya.
Entonces, de ese modo se hace el ensayo de permeabilidad. Esto es aplicable, repito, para cualquier tipo de suelos y también se puede hacer en ensayos de suelos remoldeados o suelos inalterados. Y también hacer la permeabilidad a diferentes densidades de suelo. ¿Por qué? Porque estamos usando justamente un cilindro que es el molde de un profe del equipo de compactación. Eso nos favorece. Bien. Pues vamos a ver el método de termómetro de nivel constante. Este método se vale para suelos granulares. ¿Por qué? Porque como dice el método, dice el agua tiene que mantenerse siempre constante. Entonces aquí mucha pérdida de agua, entonces se utiliza un grifo en este caso. Aquí vamos a ver una esquema. Entonces en este caso se utiliza esta ecuación que era la principal, ¿se acuerdan? La ecuación general de Darcy para determinar la permeabilidad. Entonces, lo hacemos en este esquema, que es la más fácil, más entendible. Aquí tiene un tubo, ¿cierto? Una altura mayor que esta, que hay otro tubo, y luego también está insertado aquí otro tubo. Entonces tenemos, de acá se coloca un grifo que mantenga permanentemente este nivel de agua. Por eso se llaman carga constante o nivel constante. Entonces, como está escurriendo un grifo, alimentando acá, permanentemente está saliendo agua por este nivel. Y la muestra se coloca aquí. Esto solamente es usado para suelos granulares. Nos colocamos la muestra aquí. Entonces el recorrido de la partícula de agua va a ser desde este punto hasta este punto. Eso es L, fíjense. ¿Y H qué va a ser? La diferencia entre esta altura del agua con la altura de otra agua. Porque el agua que está pasando por aquí va a llenar acá y va a rebalsar y se va a ser recuperado con una probeta graduada que está aquí. Aquí tiene un pico y por ahí va a chorrear el agua. Y por tanto, esta agua que entra no podemos comparar con esta agua que sale no podemos comparar con la que entra, porque aquí estamos perdiendo agua. Entonces solamente aquí medimos la cantidad de agua que sale en una unidad de tiempo. Entonces por eso estamos aquí directamente. Entonces la gradiente hidráulica va a ser directamente este H dividido entre este L, que es la gradiente hidráulica, que es esto. El A es el área transversal de este tubo que está conteniendo la muestra. Y T es el tiempo de escurrimiento que viene en esta probeta con esta cantidad de agua. Entonces, lógicamente, para cuando hacemos el ensayo, hay que dejarle que el agua pase, que salga todo el aire atrapado aquí, recién se hace el ensayo. En este caso, generalmente se hace manteniendo siempre la misma cantidad de agua que sale, se marca la probeta aquí. Cuando ya está en la misma marca, se anota el tiempo. Aquí se promedia el tiempo. Puede variar un poco el tiempo. Entonces se toma aquí el promedio del tiempo. Lo que me olvidaba decir, aquí a la entrada del agua, como este suelo granular, entonces se coloca acá como una barrera, digamos así, de una malla equivalente a la número 200. Si no se tiene malla, pueden utilizar cualquier malla y se coloca un papel filtro aquí. O en su defecto algodón. Igualmente aquí, para que no acarree el agua, las partículas finas acá. Entonces hay que evitar de que el agua que está entrando por aquí se lleve finos aquí. Entonces aquí al enroscar esto, se coloca como una cortina justamente de una malla. Entonces, el ensayo es relativamente fácil, además fácil de hacer esto. Ustedes pueden utilizar simplemente un codo. Hay codos con rosca, pueden usar eso y un tubo. Y saben la longitud que van a colocar la muestra aquí y el nivel también acá del codo, ¿saben? Lo cortan el tubo más corto, otro más largo. Y listo, ya tiene un permeámetro.
de nivel constante. Y por acá alimentan el agua con una manguera o con un grifo. Y es sencillo hacer este ensayo. No siempre tienen que comprar de fábrica, no puede hacer eso. Lo que hay que mantener son los principios que recomienda el autor. Bien. Entonces, repito, este método es solo aplicable para los granulares. Bueno, hablando de estos métodos, hay algunas cosas que obviamos, fíjense. Aquí está por eso los factores que deben tenerse en cuenta en un ensayo de laboratorio. Por ejemplo, el aire englobado en la muestra, o sea, la cantidad de aire que tiene la muestra. La gradiente hidráulica en general es mayor en el laboratorio que en el terreno. ¿Por qué? Porque el escurrimiento del agua, por ejemplo, es mucho más veloz en las paredes, ¿no? Porque es lisa. En cambio, en el suelo es jugoso. El agua influye, ya que el agua se usa en laboratorios diferente que en el lugar o sitio de donde procede la muestra. Por ejemplo, el agua que tomamos en las ciudades es diferente al agua que está en el campo, ¿no? Por eso, entonces, eso es otro de que este método no es totalmente, digamos, igual por lo que ocurre en la naturaleza. Después las muestras, dice, representativas, que varían de lugar a lugar. Por ejemplo, cuando hacemos pruebas para represas, por ejemplo, hay que hacer varias pruebas, en el lado izquierdo, centro, medio, derecho, para tener la permeabilidad. No son iguales en todo, ¿no? Por eso la permeabilidad varía de trecho en trecho. Entonces, pero al ensayo lo hacemos valer porque no hay otra forma de determinar, es aproximadamente parecido a lo que existe en la naturaleza. Bien. Después, otra cosa. Es importante también, ¿no es cierto? Depende, si estamos, la permeabilidad, por ejemplo, ¿no es cierto? En suelos que tengan gravas, es variable. Aquí estamos obligando que el flujo sea solamente una sola dirección. El de carga variable le estamos viendo que sea vertical, ¿no? En cambio aquí estamos viendo que sea solo horizontal. El escurrimiento, fíjense, solo tiene una sola dirección, unidimensional. Pero sin embargo, en el campo es bidimensional, tiene el sentido de escurrimiento horizontal y vertical. Eso no estamos considerando. Bien, ahora vamos a ver otro método que es que se hace la prueba de permeabilidad en sitio para dos casos. Uno, para un acuífero o para un flujo no confinado y un flujo confinado. Entonces, para poder utilizar desde las fórmulas, para este caso se deberá conocer la superficie libre o el nivel piezométrico. ¿Qué es eso? Yo tengo el agua aquí, el nivel de agua, digamos, aquí, ¿no es cierto? Nos vamos a medir eso. Principalmente cuando perforamos, este es el pozo principal, este es el pozo de observación. Entonces, vamos a hacer la prueba en el lugar. ¿Cuánto es su permeabilidad? Para eso, repito, se hace, aquí dice por eso, boca de pozo principal. Es esto. Y esto es boca de pozo de observación. Está en pozo de observación. Toda esta parte del estrato es permeable. Por eso se llama, está continuando el flujo. Aquí tenemos estrato impermeable. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Se perfora y vamos a suponer que el nivel freático estaba aquí. Y luego de haber hecho la perforación, seguramente el nivel va a subir un poco más arriba. Ese es el nivel estático. No va a subir más, mantiene aquí en equilibrio. Cuando perforamos, el agua va a subir hasta el nivel. Después empezamos
colocamos una bomba y bombeamos. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a medir la distancia 1, el pozo de observación, y R2 lo mismo, el boca principal, la boca de pozo de observación. Y medimos desde este punto cuánto mide hasta el estrato interno. Entonces bombeamos esto, ¿no es cierto?, por 24, 48 horas, de tal modo, ¿no es cierto?, que este nivel se mantenga constante. Y entonces terminando, mediante esta sonda que colocamos aquí, como ese mismo procedimiento se emplea para obras que están debajo del nivel freático. Se hacen varios pozos y por consiguiente con una bomba vamos a sacar agua y se va a bajar el nivel freático. Cuando usamos para este caso, la fórmula para calcular es esta, ¿no? Dice Q, este Q es el caudal de agua, ¿no?, en metros cúbicos por hora o por segundo, como quieran. Sobre pi por logaritmo de la distancia, ¿no es cierto?, al pozo principal, ustedes al pozo de observación 2, divide entre la distancia del pozo de observación 1, dividido entre h al cuadrado, que son las alturas con respecto al estrato intermedio. Entonces, tenemos este valor, el coeficiente de permeabilidad, y nos va a dar en metros por hora. Estamos trabajando lógicamente en horas, ¿no? Si quieren pueden trabajar metros cúbicos por segundo, que depende de la unidad. Bien, entonces, el 1 y 2, la distancia, como decía, de la boca de pozo. Este es un flujo no congelado. En este caso, para sacar agua, si tuviéramos hecho un pozo de agua, miren, me olvidé decir, cuando se hacen pozos grandes, y la distancia, ¿no es cierto?, donde termina esto impermeable a la profundidad del estrato permeable que yo puedo mido, y eso es D, el valor D. Y H1 va a ser justamente, cuando esté bombeando, voy a tener un H1 como referencia a donde bajó hasta el nivel que estoy tomando en cuenta en el pozo principal. H2 lo mismo. Bueno, entonces resulta que también la misma cosa de aquí, de R1 y R2, las distancias horizontales. 2pi por D. Este es el estrato permeable. Y R2, R1, la distancia, ¿no es cierto?, la boca del pozo, el pozo de observación. H2 al cuadrado menos H1 al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que se aplica para este caso. Pero ¿cuál es la diferencia de este acuífero, que es flujo confinado? Porque aquí la arcilla, este impermeable de acá, está confinando el estrato al acuífero. Aquí, por eso se llama confinado. Imagínense si yo tengo una pendiente, digamos, que está viniendo por la carga hidráulica. El agua está fluyendo. Y lógicamente que si yo le hago cierta estrato impermeable que me está impidiendo que el agua salga para más arriba, entonces ¿qué hago? Le agujereo esto y el agua va a salir por sí solo. Generalmente cuando hacemos pozos de agua en este tipo, sale solo. Justamente por eso, porque hay una pendiente, ¿no es cierto? Encima hay un estrato impermeable y abajo está el estrato permeable. Entonces, de ese mismo agujero, pues, ustedes, se agarra un punto y marcamos, y para que sea el mismo nivel, marcamos, ¿no es cierto?, en otro extremo, lo que marca el agua, ¿no es cierto?, y de ese modo nivelamos. Eso es lo que manejan los albañiles permanentemente. Y entonces, más o menos en ese caso, entonces cuando yo le agujereo el agua, lógicamente, de repente la pendiente estaba por acá, el agua va a tratar de alcanzar a esa altura. Eso se llama límite
Otro lugar que tiene este método también es en San Juan de Yapacaní, Santa Fe de Yapacaní. También tiene eso. Después toda esa zona. Por eso justamente Santa Fe y San Juan de Yapacaní. Y ganó Portachura. Portachura antes era el cerro del arroz. Ahí se hacía la fiesta de la reina del arroz. Ahora ya no. Ahora se ha trasladado a la Inconada, o sea, cerca de la colonia de los japoneses, y empieza la colonia también boliviana, y toda esa zona es productora de arroz. Pero arroz, digamos, inundado, ¿no? O sea, han hecho lagunas en las cuales siembran arroz que viven con el agua. Entonces, pongamos, soy vendedor de agua, me hago un pocito por acá y otro de repente por aquí. Entonces esta línea de acción, este radio de influencia me va a quitar agua a este pozo. Yo hago un pozo de aquí, pero siempre se debe verificar el radio de influencia para que no afecte a la otro tipo o a la otra persona que tiene su pozo. Porque si lo hago muy cercano, entonces por radio de influencia me va a absorber agua, me está quitando agua de aquí. Entonces eso se mide mediante esta ecuación. R, o sea, la forma de asociar, R es de 3000, ese coeficiente que se determina mediante los métodos que hemos visto. K, raíz de K. Entonces, H mayúscula es altura del nivel de agua en el pozo de observación hasta el estrato impermeable. Y HC es la altura del nivel dinámico en el pozo principal. O sea, el nivel dinámico, ¿cuál dije? Dije cuando metemos una bomba hasta donde baja en el pozo principal el agua. Este es el nivel dinámico del pozo principal. Y H es la altura del agua en el pozo de observación hasta el estrato. Entonces, si yo tengo un estrato permeable, ese va a ser H. HC, perdón, H, será ahí. Y K es el coeficiente de permeabilidad que determina por cualquier método. Eso es K. Con eso determino y voy a determinar cuánto me influye al si estoy metiendo una bomba, o sea, hasta dónde va a ir mi acción. Eso es la influencia. C. Ese sería el método para determinar el pozo. Bueno, entonces ahora ¿está claro, jóvenes, o tienen alguna pregunta? ¿Hola? Está claro, ingeniero. Bueno. Entonces, no los cansaré mucho porque estamos viendo muy rápido y por favor les voy a dar el cuestionario para que lean y bueno, y cuando tengan dudas me preguntan. Entonces, para la próxima clase va a quedar de aquí, de los métodos indirectos. Y también ya, una vez que termine eso, les voy a dar las otras tareas, ¿ya?